Y estamos haciendo F5, aquí por Radio Compacto, como todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas. Me decía el traumatólogo, mi traumatólogo, que lo vi un ratito antes, todos los días, porque va a venir, dentro de 10 días va a venir a hablar de lo que es la profesión, traumatólogo de Colón, además, Torterola, y me dice, todos los días, ¿no te parece mucho? No, le digo, la información que hay, le digo, me resulta poco. Pero estamos bien, estamos trabajando bien, contentos y felices porque hacemos lo que nos gusta. En medio de un cataclismo realmente a nivel nacional, cataclismo lo político, lo judicial, se enfrentan todos contra todo, económico, el asesinato de Pillín Bracamonte, de todo tipo de cosas que pasan acá, el tema de educación. Queremos reflexionar, usted sabe que además de información le damos pensamiento, reflexión, que usted pueda escuchar a los protagonistas de Santa Fe. Y por eso está un protagonista de la vida social, judicial en nuestra provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo, el doctor Roberto de la Mónica, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por su presencia. No, gracias a vos, Carlos, y bueno, felicitaciones por este programa, ¿no es cierto?, que está llevando adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, usted es un hombre con mucha experiencia, con mucho trabajo en el Poder Judicial, en la justicia, en la vida social de Santa Fe. Lo que está pasando entre el Ejecutivo Provincial, entre el Poder Judicial, algo nunca visto con los trabajadores judiciales que hace 30 años que no paraban, que no hacían medidas de fuerza, y hoy se los ve con un protagonismo furioso prácticamente por las cosas que están pasando. ¿Esperaba este tipo de cosas hoy en la provincia? A ver, exactamente es así. Yo entré al Poder Judicial como empleado, sí, empleado de mesa de entradas por concurso en el año 1993, había rendido el examen de 1992. En mesa de entrada. En mesa de entrada. Aquellos tiempos eran los tiempos de los paros, ¿no es cierto?, que después se terminaron. Pero nunca se vio algo similar a lo que se está viendo ahora. A ver, yo sin que sean manifestaciones nuestras, solamente viendo los portales de noticias o notas periodísticas en las que se señala embestida del gobierno contra el Poder Judicial, hostilidad del gobierno contra el Poder Judicial, eso nunca lo hemos visto, y lo peor de todo, lo más dramático es que no hay una visión crítica de nadie respecto de esta, digamos, violencia desde lo verbal, desde lo simbólico, desde todo punto de vista, a un poder del Estado y a cada uno de sus integrantes, es decir, a los jueces, juezas, fiscales, empleados, o sea, todo lo que sea judicial, estamos diariamente viendo réplicas de noticias en donde se habla de que somos privilegiados, de que somos una casta, justicia cara e ineficiente, y la verdad que todos señalamientos infundados y vacíos de contenido. Claro, yo decía, el porqué de este enfrentamiento del Ejecutivo contra el Poder Judicial, digo el porqué. ¿Hay argumentos que digamos, para que nos podamos sentar a charlar entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para decir, bueno, ustedes dicen esto, nosotros podemos tener otra visión, pero corrijamos, mejoremos lo que ustedes dicen y lo que nosotros estamos haciendo para tratar de mejorar la situación? Pero no hay un argumento sólido para decir por qué avanzan contra el Poder Judicial. La verdad que es incomprensible. Sí, sí. O sea, no logramos entenderlo, no logramos entender el porqué, a qué va dirigido, y
La postura institucional histórica siempre del Colegio de Magistrados fue trabajar y aportar por el mejoramiento del Poder Judicial. Y desde ese punto de vista interviene institucionalmente en cuestiones tales como es, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, enviando sus evaluadores, o en otros tiempos mandaba un representante cuando había un Consejo de la Magistratura en serio. O, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con proyectos de reforma, siempre los jueces y juezas del Poder Judicial santafesino han desarrollado una labor destacada en todos esos proyectos de reforma. Tanto Código Procesal Penal, los proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que después no han tenido, ¿no es cierto?, sanción legislativa. Pero bueno, esa es la postura institucional del colegio, siempre fue de diálogo institucional y respeto institucional. Pero la verdad, con este formato a nosotros nos parece realmente lamentable y los motivos los desconocemos absolutamente. Algo que pasó desapercibido muy por arriba, que para mí no, fue cuando renunció la doctora Gastaldi, que dijo, me voy por sentirme atacada en los medios de comunicación, por algunos funciona también, pero en los medios de comunicación de una manera desmedida. Y yo digo, cuando tenemos que defender a la mujer, no lo hacemos, lo hicimos en este caso y miramos para un costado. Lo que pasó con la doctora Gastaldi, que se tuvo que ir, o se tiene que ir, de una manera que no le hubiese gustado, que no le gustaba. A ver, el otro día lo decía, era más o menos 7:30 de la mañana, que es el horario que llego todos los días al tribunal, y escuchaba las declaraciones de un legislador donde él con mucha certidumbre sostenía, ¿no es cierto?, que él no estaba de acuerdo con este tipo de agresiones desde las actuales autoridades provinciales, ni al sector de la justicia, ni al sector de los trabajadores en general, ¿no es cierto? Y no admitía lo que es esta agresión, y con estas palabras lo decía, desde lo verbal, desde lo gestual y desde lo simbólico. Sí, sí, sí. La verdad que muy ciertas, muy oportunas esas palabras, porque fíjate, Carlos, que a nosotros nunca nos has visto responder o expresarnos ni con violencia ni con agresividad. ¿Por qué? Porque estamos llamados por la ley a resolver los conflictos en donde hay violencia. Entonces, la verdad que esa no es nuestra forma. Nunca nosotros lo pusimos como un enfrentamiento desde nuestro lugar, desde el Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, pero bueno, fue del Poder Ejecutivo que se desencadenaron todos estos hechos que arrancan con toda una muletilla de justicia cara e ineficiente, que la verdad que no es una de las más baratas del país. Exactamente. En cuanto al porcentaje, es una de las más baratas. La mitad, su costo es la mitad del Poder Judicial de Córdoba. Sí, sí. Y bueno, también por lo que paga cada habitante, ¿no es cierto? Si se saca esa proporción, también está sacado de esa forma, pero... Y bueno, y ahí empezó todo, de que no se mandaron los pliegos de los concursos que ya estaban realizados. Son vacantes que estamos reclamando de hace ya varios años, ¿no es cierto? Que se la estábamos reclamando al gobierno anterior. Se decidió no mandarlos, no respetar esos concursos. Y bueno, hoy estamos con un Poder Judicial en cuanto a vacantes a un 70-75%, pero aquello, por ejemplo, Ciudad de Santa Fe,
vos tenés el 50% de lo que es la justicia de circuito y la justicia civil y comercial. Claro. Y de esa forma no se puede funcionar y te dicen, no sabemos, cuáles son las necesidades que tiene el Poder Judicial en cuanto a cantidad de juzgados, porque no tenemos datos, sin perjuicio que ahí hubo un envío de datos. La tenía, la información estaba. Bueno, a ver, y es información que uno entra a la página del Poder Judicial y la encuentra, todos los datos estadísticos en cuanto a ingreso de causa, dictado de resoluciones, de sentencia, pero estamos en el peor escenario. Si hoy la cartera de justicia, o sea, que ha asumido, ¿no es cierto?, ese ministerio, no sabe cuáles son las necesidades del Poder Judicial, estamos en el peor escenario. Sí, se habla de una justicia moderna y eficiente. El otro día lo dimos a conocer aquel viernes, el 100% de la digitalización es el único poder, el judicial, que tiene la digitalización completa de los 3 poderes del Estado. Exactamente. La Corte, por lo que dijo, lo escuché al doctor Gutiérrez, no hay un atraso, un expediente atrasado en la Corte. No, hoy yo, por ejemplo, bueno, son todas modificaciones, yo de esto siempre lo dije. En la provincia de Santa Fe, nosotros nos reunimos la Federación Argentina de la Magistratura con el resto de las asociaciones de magistrados provinciales. Y veíamos, ¿no es cierto?, con cierta sana envidia, cómo iban rápidamente modificando sus normas procesales, por ejemplo, que Santa Fe siempre fue una provincia avanzada en cuanto a normas. Y bueno, hoy el atraso que tenemos es espantoso. Entonces, si vos encarás el tema justicia en una provincia, tenés que tener un plan. A ver, sin meternos en cuestiones políticas, un gobierno nacional hace unos años tenía un plan para la justicia que era Justicia 2020. Y en base a ese plan Justicia 2020, acá en Santa Fe, recuerdo que estaba el ministro Silberstein, nos fuimos una madrugada a La Plata, vimos que la oralidad en el proceso civil y comercial, es decir, la vimos allá en los juzgados de La Plata, que el ingreso de causa era similar a los de los juzgados civiles y comerciales de Santa Fe y Rosario. Y entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que veíamos? Que los juicios que tardaban 4 o 5 años, el tiempo bajaba un año y pico, se limpiaba mucho la prueba en la audiencia preliminar y entonces bajaba en volumen, ¿no es cierto?, esa causa judicial. Y bueno, y esa es una modificación que se hizo desde adentro del Poder Judicial porque no tuvimos norma que la acompañara. Entonces, se hizo a través de acordar de la Corte y de protocolos diseñados por los mismos jueces y jueces. Ahí se está dando una reforma judicial el próximo jueves, seguramente en Santa Fe. Va a tener media sanción en la Cámara de Diputados, si no pasa nada raro. Pero hay 4 o 5 proyectos, todavía no se han puesto de acuerdo legisladores oficialistas para ver cómo va a ser la reforma. Se habla de un tope de 75 años, ¿no?, de que quede fijo en la ley, cuando la Constitución dice otra cosa. Sí, ahí, bueno, en el tema sabemos todos lo saben, la inconsistencia normativa que hay en la provincia de Santa Fe respecto del tema de la edad. Pero bueno, ahí respecto a cada uno de esos proyectos, hoy estamos terminando un escrito muy breve que se lo estamos mandando mañana a la Cámara de Diputados, donde señalamos algunas cositas. A ver, uno de los proyectos dice que esa ley solamente puede ser modificada por la Constitución. No, ley por ley. Claro. O sea, yo no sé cómo un legislador puede poner eso en un proyecto. La ley no puede estar por arriba de la Constitución. O sea, lo digo como juez, o lo puede decir cualquiera como
como abogado. Después en otro de los proyectos, cuando la Constitución, el artículo 92, establece para el Poder Judicial el ingreso por concurso, Sí. a diferencia del resto de los poderes del Estado, salvo determinados, ¿no es cierto?, sectores que tienen su carrera por concurso, pero de la única manera que nosotros podíamos entrar al Poder Judicial como empleado administrativo era por un concurso. La única manera que podemos entrar en la carrera judicial como magistrado es a través de un concurso del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí se pone, o sea, no obstante que está esta cláusula constitucional que establece el concurso para el Poder Judicial, que la Corte puede hacer ingresar personal de gabinete con la utilización de un vocablo propio del Poder Ejecutivo, y bueno, y que los ministros puedan llevar personal y funcionarios, ¿no es cierto?, sí, para que sí. lo asistan. O sea, no solamente que viola la Constitución, eso que posiblemente salga así, a ver, sino que vamos a tener gente en la Corte que ha ingresado sin concurso. Más gasto. Claro, o sea, vamos a tener más gasto todavía. Y con una duda si son idóneos o no Pero, para ocupar esos cargos. pero ¿por qué ese ministro no está en condiciones Claro, de no dictar digo el personal de sentencia? gabinete, digo yo. Claro, pero necesita personal de gabinete ese ministro para ejercer su función. No. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿No sabe hacer una sentencia? ¿O no sabe conducirse respecto de los actos de gobierno del Poder Judicial? Para eso necesita el personal de gabinete. Entonces, tengamos un poquito de cuidado, ¿no es cierto?, con las cosas que hacemos. Nosotros, a ver, dentro de lo que este diálogo institucional respetuoso, le estamos enviando, ¿no es cierto?, esas observaciones a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero Las leyes son todas para adelante. Siempre. Siempre. Por ahí, en ese tema no me meto porque soy magistrado, hay cuestiones que pueden llegar a someterse a debate jurisdiccional y No. por ahí no queremos... Tema global, ¿no? Las Claro. leyes son para adelante. Como por ahí cuando me preguntan del tema de la ley previsional, Sí. ¿no es cierto? Que también evitamos, ¿no es cierto?, querer... Sí, porque en algún momento pueden tener que tomar decisiones. Claro, sí, nosotros lo único que hicimos fue en la etapa previa, ¿no es cierto?, hacer una presentación donde, a ver, de nuestro punto de vista es más que todo técnico, ¿no es cierto?, toda la jurisprudencia de la Corte Provincial, de la Corte Nacional, convenciones, y siempre diciéndole a la legislatura que una obligación que tiene el legislador, la obligación que tiene el legislador es hacer el control de convencionalidad previo, antes de dictar las normas, ¿no es cierto? Y ahí decíamos, bueno, lo que hay que evitar que haya litigiosidad. Si usted genera litigiosidad es porque está generando una situación de inseguridad jurídica. Entonces, usted tiene que, cuando dicta normas, tiene que dar seguridad jurídica a la ciudadanía. Si genera litigio, no lo está dando, ¿no es cierto? Independientemente de lo que a la postre se resuelva en las instancias inferiores, que bueno, todos estos temas previsionales siempre los terminan zanjando a las cuestiones los superiores tribunales, ¿no es cierto?, provinciales o nacionales. Hay muchas vacantes que se están agrandando, se están ampliando mucho para lo que va a ser este año. Se habla de 100 vacantes, jueces, fiscales. Sí. Y yo decía, lo he charlado con el presidente del Colegio de Abogados, con la decana de la Facultad de Derecho, aquí en nuestro programa, y el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo tiene que funcionar en este sentido? Porque parece que lo estamos mirando por un costado y no le damos el respeto que merece justamente esto, porque de esta manera, funcionando bien,
el Consejo de la Magistratura nos posibilita a nosotros tener más garantía de las personas que asuman roles como jueces, ¿no? Sí, la verdad que ahí la deuda que tiene la provincia de Santa Fe con el mecanismo de selección de magistrados es espantosa. Está bien que no tiene diseño constitucional, pero normativamente, vía decreto, legalmente usted lo tiene que adecuar a lo que son las directivas emanadas o de la Constitución Nacional, lo que están haciendo todas las provincias en materia de selección de magistrados. Y entonces, a ver, ya desde hace muchísimos años, Santa Fe creo que debe ser la única provincia que tiene un consejo de magistrados sin consejero. No. Porque en un momento dado, creo que fue en el gobierno de Wiener, se modifica el reglamento del Consejo de la Magistratura, entonces ya no está el estamento sentado como consejero en un consejo, sino que se mandan evaluadores, cada uno, o sea, la facultad de los colegios o colegios magistrados, mandamos evaluadores para que tomen un examen, ¿no es cierto? Y Poder Ejecutivo que se encuentra en sus manos con el mecanismo con ese poder de designar a los magistrados, no lo deja. No, por lo menos no lo ha dejado. El condimento que ahora se agrega, ¿no es cierto?, es que llamativamente, y bueno, y también debe ser, no debe haber otro sistema similar, que ya no hay orden de mérito. Claro, eso. No hay orden de mérito. Sin perjuicio de lo dificultoso, ¿no es cierto?, que es el tema del examen, pero principalmente el perfil. Que eso... Ellos saben lo que nosotros queremos, dice la gente del gobierno, ¿no? Por los jueces, y en este caso los dos camaristas que son camaristas hoy, siendo que habían reprobado. El tema no es así porque, bueno, se está violando la Constitución. O sea, el principio de división de poderes implica... Lo dijeron públicamente. Claro, es el tema. Por eso me parece que hay o sea, no es solo una equivocación, sino que una violación flagrante de la Constitución provincial que se diga abiertamente que el Poder Judicial tiene que hacer lo que le diga el Poder Ejecutivo. Claro, no. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar yo en breve? ¿Me voy a encontrar que me van a golpear la puerta y me van a poner la sentencia arriba del escritorio? Claro. Entonces, eso no puede ocurrir nunca sin violarse la Constitución. Y eso lo entiende cualquier chico de primer año del secundario. Sí. Es básico, es elemental. Pero lo más preocupante es que nadie repregunta, nadie pregunta si eso no es contrario a la Constitución. Sí. Entonces, la verdad que ahí no estamos de acuerdo y la postura de la magistratura nunca puede ser contraria a la Constitución. No, nunca. Entonces, esa es nuestra postura institucional respecto, ¿no es cierto?, del Consejo de la Magistratura, que bueno, hemos retrocedido, la verdad, mucho, independientemente de lo que surja de los concursos, que nosotros, bueno, bregamos porque salga lo mejor posible y tengamos dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto?, los mejores candidatos y por candidatas, supuesto. ¿no es cierto?, eso es lo que se pretende en el cargo. A ver, no se puede entrar a la jurisdicción para aprender el cargo de juez. Uno, cuando hay concursos para jueces, camaristas, siempre uno escucha, ¿no? Cuando caminamos por los pasillos de tribunales, dice, tenemos que buscar al juez tanto de Córdoba, al de Buenos Aires, porque lo que se busca es justamente eso, una rigurosidad a la hora
de los exámenes, de los concursos, para que aquellos que tienen que presentarse a esos concursos no les sea tan fácil, que tengan la rigurosidad precisamente en la formación, en el concurso, para que no llegue cualquiera tampoco. Claro, sí, muchas veces se trabaja mucho en eso. Nos invitan, ¿no es cierto?, de otras provincias, claro. Misiones, Tucumán, como evaluadores, que yo incluso he sido evaluador en el Consejo de la Magistratura de la Nación, pero creo que lo más dificultoso es el tema del perfil, hablando del tema, porque creo que ahí, ¿no es cierto?, a quien accede como juez o accede como fiscal, de un momento para otro se va a encontrar con mucho poder en sus manos. Entonces, ¿cómo? Y yo lo he preguntado como evaluadores, usted se va a encontrar, si accede al cargo, con mucho poder. ¿Cómo lo va a usar ese poder? ¿Cómo lo va a administrar? Porque vos tenés, actitudes imprudentes, y te podés llevar la gente por delante. O todo lo contrario. O sea, estas funciones no son para gente temerosa. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza y provoca mora. Si vos tenés muchas dudas, no vas a resolver en tiempo, vas a demorar tu decisión y eso trae mora. Y lo contrario puede ser, o sea, una actitud imprudente en la actividad jurisdiccional es verdaderamente peligrosa. Salvo que las resoluciones, los fallos vengan de otro lado, no de la cabeza de un juez o un camarista, ¿no? Pero bueno, para eso, ¿no es cierto?, necesitas, ¿no es cierto?, la capacitación previa, claro, que, bueno, la tenés en el ejercicio previo de la actividad jurisdiccional, en el ejercicio previo de la profesión de abogado, en la actividad académica, y después se requiere constante capacitación. Porque, por ejemplo, en materia de herramientas, lo que en forma de litigación, lo que teníamos cuando yo ingresé al Poder Judicial, hoy es totalmente distinto. Lo que vemos nosotros como periodistas, no sé si la gente en general, que hay un Poder Judicial uniforme, compacto, como hace mucho tiempo no se veía o no se veía públicamente. Desde una ordenanza a los magistrados, a los fiscales y al presidente de la Corte, todos defendiendo los intereses del Poder Judicial, ¿no? Esto es lo que se observa. Eso nosotros, bueno, que recorremos y se recorre la provincia, el colegio nuestro es provincial, tenemos la zona sur muy fuerte, en Rosario, la zona norte, pero somos un solo colegio. Eso es lo que estamos viendo, o sea, un gran malestar e indignación de todo y cada uno de los integrantes del Poder Judicial. A ver, y gente por ahí muy joven, que vos decís, a ver, gente tan joven que capaz que, bueno, su cabeza ahora está en otra cosa, ¿no es cierto? No, la verdad que con un compromiso por la defensa de la independencia judicial, ¿no es cierto?, que es realmente sorprendente y fuera, bueno, del perjuicio que vienen sufriendo con la falta de firma de los decretos. De los decretos. Doctor de la Mónica, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos. El doctor Roberto de la Mónica pasó por nuestro programa, por F5, por varios medios de la provincia, por el portal CEFIN, por Radio Compacto, por streaming a través de C5SF. Esperemos que las preguntas, como siempre le digo, las preguntas que nosotros hacemos, que son las dudas que ustedes tienen, hayan sabido coronar estas instancias a través de este vínculo que tenemos con ustedes. Después de la pausa venimos ya con el tema de la Guardia Rural, los Pumas y el trabajo que hacen en toda la provincia. Ya volvemos.